Estados Unidos siempre se vuelve a levantar. Biden anuncia en su discurso ante el Congreso una inversión de $4 billones para crear empleos. En la víspera de que se cumplan los primeros 100 días de su gobierno, el presidente reveló durante su discurso ante el Congreso nuevos detalles de su amplia agenda para reconstruir mejor al país con la que hizo campaña. El presidente Joe Biden ofreció este miércoles su primer discurso ante el Congreso para destacar sus logros en la víspera de que se cumplan los primeros 100 días de su administración. En poco más de una hora, Biden buscó explicar la importancia de sus ambiciosas inversiones para reconstruir la economía del país en medio de los estragos de la pandemia del coronavirus. Puedo informarle a la nación, Estados Unidos está en movimiento de nuevo. Estamos convirtiendo el peligro en posibilidad, la crisis en oportunidad, los retrocesos en fortalezas, dijo el presidente frente a una sesión conjunta del Congreso, marcada por la distancia social. Biden presentó su plan de familias estadounidenses como parte central de su discurso, un paquete de aproximadamente $1,8 billones que incluye preescolar universal, 2 años de community college gratis y mayor acceso al cuidado infantil. Es la segunda de 2 fases del esfuerzo de Biden por impulsar la economía, tras el paquete de infraestructura y empleos de $2 billones que anunció el mes pasado. Biden le habló directamente a los estadounidenses que se sienten abandonados y olvidados en una economía que está cambiando rápidamente, y argumentó que sus propuestas económicas crearán millones de empleos que no requieren un título universitario. El mandatario destacó uno de los beneficios de su plan de rescate estadounidense, que es su enfoque específico en la pobreza y el hambre infantil. Gracias al plan de rescate estadounidense estamos camino a reducir la pobreza infantil en Estados Unidos para mediados de este año, dijo. Su proyecto de ley de alivio por la pandemia del coronavirus reestructuró el crédito tributario por hijo hasta $3,600 por hijo, para darle un impulso a las familias de bajos ingresos. La administración Biden también anunció a principios de este mes que lanzará un programa de alimentación para el verano para dar de comer a más de 30 millones de niños de bajos ingresos. Una imagen histórica. Biden reconoció al comienzo de su alocución lo histórico que era que detrás de él se encontraran 2 mujeres, la vicepresidenta Kamala Harris y Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes. Nunca antes en la historia 2 mujeres habían ocupado estos puestos. A pesar de que como demócrata tiene el apoyo de ambas cámaras del poder legislativo, aunque por poco en el Senado, el presidente aún enfrenta batallas cuesta arriba para cumplir sus promesas. Una de ellas es en materia de inmigración. Un nuevo llamado a una reforma migratoria. Biden le insistió de nuevo al Congreso que apruebe la reforma migratoria que él le envió o que se pongan de acuerdo y construyan y aprueben una reforma bipartidista propia. O, si es necesario, que las protecciones que se buscan para diferentes grupos inmigrantes se aprueben por separado. El Congreso necesita aprobar una ley este año para finalmente asegurar la protección de los Dreamers, los jóvenes cuyo único hogar es Estados Unidos, aseguró Biden. Además, el presidente pidió protecciones permanentes para inmigrantes con estatus de protección temporal TPS, que provienen de países asolados por la violencia y los desastres naturales y los provocados por el hombre. Esto es parte de sus esfuerzos por restaurar un programa para ayudar a los países del Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, para atacar las causas de la inmigración, y reiteró el liderazgo de Harris en ese esfuerzo diplomático.
Biden también hizo un llamado para que el Congreso encuentre la forma de darle un camino a la ciudadanía para los trabajadores agrícolas que ponen comida sobre nuestras mesas. Los inmigrantes han hecho mucho por Estados Unidos durante la pandemia, así como lo han hecho a lo largo de nuestra historia, dijo. Reducir el costo de la medicina. Biden también le pidió al Congreso que reduzca el costo de los medicamentos recetados al permitir que Medicare negocie precios más bajos, algo que no estaba en su última propuesta, el plan para las familias estadounidenses. Todos sabemos los escandalosamente caros que son, dijo. De hecho, pagamos los precios de medicamentos recetados más altos del mundo aquí mismo en Estados Unidos, casi 3 veces más que en otros países. Démosle a Medicare el poder de ahorrar cientos de miles de millones de dólares mediante la negociación de precios más bajos para los medicamentos recetados. Hemos hablado de ello durante bastante tiempo, demócratas y republicanos. Hagámoslo este año, añadió. Los republicanos no aplaudieron ni vitorearon durante esta parte del discurso de Biden. Subir los impuestos a los más ricos. Tampoco aplaudieron cuando Biden reiteró su compromiso de aumentar los impuestos a los ricos para pagar su plan para guiar la recuperación económica. Miren, no pretendo castigar a nadie, pero no aumentaré la carga fiscal a la clase media de este país, dijo Biden. Ya están pagando lo suficiente. El mandatario aseguró que su administración trabajará para deshacerse de los huecos fiscales que permiten a quienes ganan más de $1 millón al año pagar una tasa más baja sobre sus ganancias y usar el Servicio de Recaudación de Impuestos IRS por sus siglas en inglés para tomar medidas contra millonarios y multimillonarios que hacen trampa en sus impuestos, entre otras medidas. Por otro lado, quienes se vacunaron con 2 dosis de Pfizer o Moderna tienen un 94% de posibilidades de no ser hospitalizados por COVID-19. Así lo determinó un estudio de los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos. El porcentaje entre quienes recibieron una dosis fue del 64% para las personas mayores de 65 años. Los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, publicaron este miércoles un estudio que concluyó que quienes se vacunaron con 2 dosis de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer o Moderna, las 2 más usadas en el país norteamericano, tienen un 94% de posibilidades de no ser hospitalizados como consecuencia de la enfermedad. El porcentaje entre quienes recibieron una dosis fue del 64% para las personas mayores de 65 años, quienes tienen mayor riesgo de padecer cuadros graves. El estudio se basa en los resultados de los ensayos clínicos sobre 417 adultos hospitalizados en 14 estados de Estados Unidos entre los meses de enero o marzo. Esta evaluación, hecha con información real de varios lugares distintos del país, sugiere que la vacunación proporcionó protección contra la hospitalización asociada al COVID-19 entre adultos de 65 años o más, afirma el estudio. El virus es particularmente peligroso para las personas mayores, por lo que los resultados en ese grupo de edad son particularmente importantes. La tasa de eficacia del 94% fue para las personas que estaban completamente vacunadas, lo que significa que habían pasado al menos 2 semanas después de su segunda dosis. Para las personas que solo fueron vacunadas parcialmente, lo que significa que pasaron más de 2 semanas después de la primera dosis, pero menos de 2 semanas después de la segunda dosis, la efectividad contra hospitalizaciones fue del 64%. En particular, no tuvo efectividad significativa la vacunación en las personas que se contagiaron menos de 14 días después de su primera dosis, lo que demuestra que se necesita algo de tiempo para que la protección se active y que las personas no deben ignorar las precauciones de inmediato.
Los resultados muestran que a medida que se extienden las vacunas, las hospitalizaciones y las muertes disminuirán, dijeron los CDC. Estos datos sugieren que continuar vacunando rápidamente a los adultos estadounidenses contra el COVID-19 probablemente tendrá un impacto marcado en la hospitalización por COVID-19 y podría conducir a reducciones proporcionales en las condiciones y muertes posteriores al COVID, afirma el estudio.